Hola, vamos a seguir viendo los acabados sobre la madera. El otro día, por resumir un poco, vimos las funciones de los acabados. Damos un acabado para proteger, para enriquecer, también tienen una función decorativa, también vimos que tienen una duración en el tiempo. Todos los acabados duran un tiempo, como ya vimos, ¿no? Todo tiene su periodicidad. Hablamos de las funciones, como digo, hablamos de su aplicación, lo importante que era tener en cuenta diversas variables, como son pues, la limpieza, cuando damos un acabado, bueno, pues que el espacio en el que lo damos que esté limpio, la superficie de la madera, pues por supuesto, el lijado es importantísimo entre una mano y otra, ya sabéis, siempre hay que tocar con la mano, estos acabados que son artesanos, tenemos que comprobar que la superficie le hemos dejado está lo suficientemente lisa como para dar otro acabado, otra mano, hasta el acabado final. También, bueno, la calidad de los productos, que las temperaturas, la humedad no tenga unos niveles ni muy altos ni muy bajos, en fin, un poco las condiciones de aplicación que ya vimos. Bueno, vamos a seguir con este tema y bueno, los acabados más importantes van a ser el barnizado, los aceites, ceras y las pinturas. Esos son los tres acabados, yo creo, más importantes que podemos aplicar en un mueble. Antes que nada decir que los componentes de los barnices y bueno, de las pinturas son básicamente dos. En el caso de los barnices, dos. Un componente sólido, un aglutinante, que suele ser, bueno, pues el producto en sí, lo que es el producto sólido, lo que es donde están todas las características importantes de este producto, la dureza, la estabilidad, la elasticidad, el brillo, en fin, ya digo, hay un componente que es el básico, que es el producto en sí, el ligante, el aglutinante, la resina, el componente sólido, tiene diferentes nombres, que ya digo, es el producto en sí, sólido. Y luego lo que nos hace falta siempre es un disolvente, un diluyente, que simplemente sirve para que ese producto lo podamos dar en una superficie. Puede ser agua, alcohol, aguarrás, nitro, cualquier tipo de disolvente. Normalmente cuando nosotros compramos pues, un producto, viene dos en uno, viene ya diluido. Nosotros podemos ir diluyéndolo si se queda demasiado duro, pero ya digo que básicamente lo que es el componente de un barniz son dos productos. El aglutinante, el ligante, el componente sólido, donde están todas las propiedades, lo que es el producto en sí, y el disolvente que simplemente ayuda a que lo podamos dar, que lo apliquemos con brocha, con rodillo, pistola, con lo que sea. En las pinturas sería exactamente igual, lo que pasa es que hay un componente más que es el pigmento, que es el que da color. Esto es como muy básico, esto es lo esencial. La gente cuando hacía sus propios productos los hacía de esta manera, un aglutinante, una resina y un diluyente. Y si quería que fuera una pintura le daba color mediante pigmentos. Hoy en día esos productos evidentemente vienen hechos y sus componentes son mucho más complejos, más elaborados, no tienen nada que ver, pero básicamente la idea de los componentes de los barnices es esa, son dos básicos, el aglutinante y el disolvente. Bueno, en cuanto a los acabados, lo digo esto porque haré referencia a ello cuando veamos un poco más en profundidad y entonces para que tengamos en cuenta que los componentes son esos dos. En cuanto a los acabados, vuelvo a decir, pues eso, los tres más importantes son los que os he marcado, barnices, aceites, ceras, pinturas. Bueno, en cuanto a los barnices, pues los barnices es el acabado seguramente más importante, que más apropiado a un mueble, el que más se utiliza, se caracteriza por su transparencia. Es un acabado que nos permite ver pues la madera tal como es, con sus calidades. Por lo que, bueno, pues por eso es el más aplicado, porque permite ver esa madera, ¿no? Ese material que se ha apreciado. Un mueble cuanto más antiguo, cuanto la madera más noble, el veteado más bonito, pues digamos que es más indicado para dar un barniz, porque los barnices, aparte de esa protección, van a resaltar ese veteado, va a hacer que ese veteado
tenga más efectos cromáticos a la hora de dar la luz, por ejemplo. Entonces, ya digo, ideal por su transparencia para maderas, para todas y en concreto para las maderas más, bueno, más vistosas, más ricas, más nobles. Evidentemente hoy en día tenemos barnices tintes, ya sabéis que hay barnices que bueno, tienen un poco de tono, no es opaco, no es una pintura, pero sí que puede tener un tono pues, roble, cerezo, caoba, en fin, nogal, que nos sirve para dar un tono, pero el barniz siempre tiene que ser translúcido, porque si no es pintura. Puede tener un tono, como digo, que sirva, por ejemplo, para igualar, cuando una superficie no está en muy buen estado, que iguale toda la madera, o cuando la queremos subir un tono y no queremos recurrir a teñir previamente, pues podemos dar un barniz tinte, con lo cual subimos un tono. Los barnices, como digo, ideales tanto en macizo y sobre todo en chapeado. Cuando tenemos una madera que es chapeada, el ideal siempre es un barniz, y no digamos cuando es una marquetería, evidentemente barniz para no ocultarla. Entonces ya digo, cualquier tipo de madera, maciza, pero indiscutiblemente su uso es el más apropiado cuando es un chapeado. Y luego, bueno, pues esto es como una pues introducción un poco al tema, pues que los barnices, como todo, son acabados antiquísimos y que los hay tanto naturales como los sintéticos, los plásticos. Los naturales, pues bueno, pues son los utilizados pues en la antigüedad y los sintéticos son más modernos. Luego veremos un poco más en profundidad las características de los dos. En cuanto al otro grupo de acabados, los aceites ceras, pues bueno, simplemente nombrarlo porque ya digo, luego veremos un poco más en profundidad este tema, pero bueno, decir que es un acabado antiquísimo también, que bueno, que hoy en día su uso está muy limitado pues a mueble de tipo rústico, de mueble más popular, bueno, utensilios de labranza, de campo, es el uso más indicado. No significa que no lo podamos dar en cualquier superficie, no en chapeados, siempre en macizo. Y ya digo, también hay maderas que son más propicias para este tipo de acabados, los aceites, ceras, por ejemplo las de poro abierto, el roble, el castaño, son maderas que son muy apropiadas para este tipo de acabado. Luego veremos un poco más en profundidad, bueno, serán 4 notas de los mismos, ¿vale? Es como una introducción, simplemente deciros los que considero los más importantes. Y luego tenemos las pinturas. Bueno, pues las pinturas sí que entra dentro más bien del campo de la decoración. Si tenemos un mueble que no necesita ser del siglo XVIII, ni un gran mueble, pero un mueble viejo que tenga cierta gracia, con estilo, bueno, pues ese mueble, si lo pintamos, si damos ese tipo de acabado que es opaco, que cubre completamente pues, la madera, no es lo más indicado. Eso nunca se haría en el campo de la restauración, porque perdería toda la gracia, todo el carácter que pueda tener. En el momento que pintamos un mueble, pues bueno, pues un mueble puede tener 50, 20, 30 años, 100. En el momento que se pinta, podría ser un mueble actual, porque al no verse el armazón, no podríamos catalogar ese mueble y perdería un poco pues esa gracia que pudiera tener, ese estilo, como os digo. Entonces no entra dentro del campo de la restauración nunca, quiero decir, pintar un mueble. Entraría dentro del campo de la renovación, de la decoración, que es mucho de lo que hacemos aquí realmente. Entonces, pues es apropiado para un mueble, pues un mueble que no tenga un estilo muy definido, un mueble moderno, que realmente, bueno, no sea muy apreciado, que haya tenido previamente otro barniz, otra pintura de estas industriales que cuesta muchísimo sacar, porque no son reversibles, no están pensadas para su restauración. Y bueno, pues que realmente no tenga un coste muy elevado el sacar ese acabado que tenía previo, al ser un acabado muy industrial, que no sea una madera muy apreciada, que es lo que suele pasar con este mueble moderno, funcional. Pues bueno, pues ahí se puede pintar, claro, pero entraría dentro de la decoración, ¿vale? No de la restauración. También hay que distinguir entre las pinturas, entre los acabados de este tipo, los naturales y los sintéticos. Evidentemente
que se pintaban muebles antiguamente. No es la mayoría, ni es el prototipo, pero hay muebles pintados. Lo que pasa es que cuando se pintaba un mueble se pintaba con estas pinturas, las naturales, no las sintéticas. Que bueno, pues como habíamos dicho en los barnices, pues es igual, es el componente, el aglutinante, el diluyente y en este caso pues un pigmento. Entonces, bueno, en el caso de las pinturas, pues el aglutinante podría ser las antiguas, serán, por ejemplo, las colas animales que ya vimos, la cola fuerte, la cola de conejo, podían ser la yema pues de huevo, por ejemplo, podían ser derivados lácteos, en fin, había una cantidad grande de aglutinantes para hacer una pintura, pero todos son naturales. Y luego normalmente pues el diluyente solía ser agua y el pigmento era lo que daba color, lo que da color a la pintura, pues es un pigmento, que teníamos, pues, el más abundante son las tierras que están en el campo, como el óxido pues, de hierro, ese color rojizo que hay en el campo, que simplemente, bueno, moliéndolo, pasándolo por un cedazo, se llegaba a unas partículas muy finas que es el pigmento. Entonces, pues bueno, hay pigmentos de todo tipo, lógicamente, los hay más caros, los hay derivados de piedras semipreciosas, como el lapislázuli, en fin, los hay el negro del carbón, de la hulla, en fin, hay innumerables. Entonces, como digo, estas pinturas que son antiguas, que son las que las que elaboraban los artesanos, cuando hay un mueble pintado, que no es muy abundante, pero los hay, su restauración debería ser con este tipo de pinturas. Nosotros deberíamos hacer un temple, con el aglutinante de cola, por ejemplo, y luego utilizar el agua y los pigmentos que se venden pues a granel para hacer esa pintura. Nunca una pintura pues sintética, nunca una pintura plástica. ¿Vale? Entonces, quiero decir que hay mueble pintado, hay objetos que van pintados, pero en caso de restaurarlos sería haciendo este tipo de pinturas. Y bueno, ya digo, los tres acabados más importantes considero los barnices, los aceites ceras y las pinturas. Bueno, luego en cuanto al proceso ya en sí de un barnizado, dar una pintura, me voy a centrar en el barnizado porque es lo más normal en un mueble, lo más abundante, pero bueno, serviría para la pintura. Lo que es el proceso, vuelvo a decir, un proceso de un barniz plástico, los que normalmente utilizamos aquí en el taller, son dos pasos realmente. Uno que es el fondeado, cuando tenemos una madera, cuando hay un mueble, tenemos que dar primero pues, un barniz fondo, y luego daremos el barniz de acabado, que es lo que conocemos coloquialmente como barniz. Cuando compramos pues, un barniz con ese nombre, se entiende que es el acabado, pero anteriormente deberíamos dar un barniz de fondo, un tapaporos, selladora, lo que es una imprimación, como queréis llamarlo, tiene diferentes nombres. Y ya digo, es el fondeado. ¿Para qué se da esto? Bueno, pues el barniz fondo se da para que el anclaje del barniz de acabado que vamos a dar posteriormente, sea el correcto. En el barniz fondo, bueno, pues es un barniz que tiene más cargas, es más denso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que rellene bien el poro y que cree una buena base, que ancle bien, como os digo, que se pueda lijar bien, para que la superficie quede lisa y quede ya, bueno, pues en condiciones óptimas para dar el acabado. Nos ahorra manos de acabado también, porque lo que se persigue es crear un fondo, como digo, de anclaje, de que la madera no absorba tanto, de que tape mejor el poro, y que cuando demos el acabado, pues que quede en un acabado completamente liso, porque las características del barniz de acabado son más bien características de dar una suavidad, de dar un brillo, o ser satinados, o ser mate. Esas son las calidades del barniz de acabado. Pero el barniz fondo, ya digo, permite todo esto. En una pintura exactamente igual. Realmente son dos pasos, el fondeado y el acabado. Tapaporos, selladora, imprimación, diferentes nombres. Deberemos darlo siempre, pero sobre todo cuando son maderas blandas y porosas. Cuanto más abierto tenga el poro, pues es más necesario dar este fondo. ¿Es necesario siempre? Pues a ver, si tenemos una madera antigua
que hemos limpiado ya el acabado, lo hemos retirado, esa madera ya no está tan virgen, digamos. Por mucho que la limpiemos, aunque la lijemos, esa madera, ya digo, no es una madera nueva, no es tan porosa. Entonces, bueno, pues ahí podemos ver si es necesario dar ese fondo o no. Cuanto más dura sea esa madera, menos necesario será darlo. Cuanto más blanda, más. Cuanto más porosa, también más necesario será dar ese fondo. Sobre todo si es una chapa, si es un material tipo aglomerado, tipo de M, que son muy porosos, con más razón. Entonces ya digo, sistema doble, fondeado y el acabado. No siempre hay que darlo, pero casi siempre. Hay que sopesarlo. Y bueno, con esto ya vamos a terminar por hoy. Muchas gracias.